El sastrecillo valiente. Una mañana de verano, el sastrecillo estaba sentado junto a la ventana de su casa. Se encontraba de excelente humor y cosía con empeño. Acertó entonces pasar por la calle una campesina que gritaba: «Vendo mermelada sabrosa y barata, vendo mermelada sabrosa y barata». Estas palabras sonaron tan dulces en los oídos del sastrecillo que sacó la cabeza por la ventana y gritó: «Sube, buena mujer, aquí tienes un comprador». La mujer subió la escalera arrastrando sus pesadas cestas. El sastrecillo le hizo abrir los cacharros uno por uno. Los examinó todos, comprobando su color y oliéndolos, y finalmente dijo: «Parece mermelada sabrosa, en efecto. Dame 3, buena mujer, y no me quejaré si llegan a 4». La mujer, que esperaba realizar una buena venta, le dio lo que había pedido y se fue refunfuñando muy enfadada. «Dios bendiga esta mermelada y me dé fuerzas y salud», exclamó el sastrecillo. Luego de lo cual sacó el pan de la alacena, cortó una rebanada a lo largo de la barra y la cubrió con mermelada. «Apuesto a que no me sabrá amarga, pero antes de hincarle el diente voy a terminar mi chaqueta». Colocó el pan junto a él y prosiguió con la costura, dando puntadas cada vez más largas con entusiasmo. Mientras tanto, las moscas que estaban posadas en la pared, atraídas por la dulzura del aroma, se arremolinaron sobre la mermelada. «¿Quién las ha invitado?», dijo el sastrecillo, y espantó a los indeseables huéspedes. Pero las moscas, que no entendían sus palabras, se negaban a ser despedidas y continuaban acudiendo en número cada vez mayor. Por fin, en el límite de su paciencia, el sastrecillo tomó un trapo de la bolsa que tenía debajo de la mesa, gritando: «Aguarden, ya verán lo que es bueno», y las golpeó sin piedad. Después del primer ataque se detuvo y no contó menos de 7 moscas pata para arriba, lo que le hizo admirarse de su valor. «Menudo hombre soy, la ciudad entera debe saberlo». Y en menos de lo que canta un gallo, cortó y cosió un cinturón a su medida y bordó con grandes letras la siguiente inscripción: 7 de un solo golpe. Luego dijo: «Pero la ciudad es demasiado pequeña, el mundo entero debe saberlo». Y el corazón se le agitaba de alegría como la cola de un corderito. Así pues, el sastrecillo se puso el cinturón y decidió salir a recorrer el mundo, ya que su tienda era poca cosa para un hombre de su valor. Antes de partir, registró la casa para ver lo que se podía llevar, pero no encontró más que un queso rancio que se metió en el bolso. Justo frente a su puerta, vio un pájaro que había quedado atrapado en unos arbustos, y también lo metió en el bolso con el queso. Sin que su entusiasmo disminuyera, emprendió el camino, y como era liviano y ágil, le parecía que no se cansaba nunca. Se dirigió hacia las montañas, y cuando subió hasta el pico más alto, encontró allí sentado a un enorme gigante que descansaba disfrutando del paisaje. El sastrecillo se encaminó directamente hacia él sin el más mínimo temor. «Hola, amigo», le dijo, «¿contemplando el mundo? Justo ahí es donde me dirijo a probar fortuna. ¿Te gustaría venir conmigo?». El gigante miró al sastrecillo y le dijo: «¿Contigo? ¿Un 0 a la izquierda? ¿Un insignificante hombrecillo?». «¿Con que eso crees?», dijo el sastrecillo, desabotonando su abrigo y mostrándole al gigante su cinturón. «Lee esto y verás la clase de hombre que soy». Cuando hubo leído en la inscripción 7 de un golpe, el gigante cambió de opinión respecto al hombrecillo. Aún así, decidió someterlo a una prueba. Tomó una piedra y la estrujó hasta que de ella brotaron gotas de agua. «Haz esto», le dijo el gigante, «si tienes la fuerza suficiente». «Eso», dijo el sastrecillo, «es un juego de niños para un hombre como yo».
Dicho esto, hurgó en su bolsillo, sacó el trozo de queso y lo estrujó hasta que brotó el suero de él. ¿Qué piensas ahora? No está nada mal, ¿verdad? El gigante no supo qué decir. No podía creer que aquel pequeño hombrecillo fuera tan fuerte. Entonces tomó otra piedra y la arrojó hacia arriba, tan alto que los ojos apenas podían seguir su trayectoria. Muy bien, a ver si puedes hacer eso, dijo de nuevo el gigante. Buen tiro, dijo el sastrecillo, pero ha caído al suelo al final. Observa cómo la piedra que yo tiro no vuelve a caer. Luego de lo cual, hurgó en su bolsillo, sacó el pájaro y lo arrojó al aire. Feliz de verse libre, el pájaro voló hacia arriba y no regresó. ¿Y bien?, dijo el sastre. ¿Qué piensas de eso? Tengo que admitir que puedes tirar, dijo el gigante, pero veamos qué puedes cargar. Señaló un enorme roble que estaba en el suelo y le dijo: si eres lo suficientemente fuerte, ayúdame a llevar este árbol fuera del bosque. Perfectamente, dijo el hombrecito. Tú carga el tronco sobre tu hombro y yo cargaré las ramas, que son la parte más pesada. El gigante se echó el tronco sobre el hombro y el sastrecillo se sentó en una rama, de modo que el gigante, que no podía volverse para mirar, tuvo que cargar con el árbol él solo, y por añadidura también con el hombrecillo, que se sentía tan contento en su confortable asiento trasero que comenzó a cantar. 3 sastres fueron a cabalgar un día. Como si acarrear árboles fuera un juego de niños para un hombre de su fuerza. Después de soportar la pesada carga durante una distancia considerable, el gigante quedó exhausto y gritó al sastrecillo: Tengo que soltarlo. El sastre saltó ágilmente donde iba sentado y rodeó el árbol con sus brazos al tiempo que decía: nunca hubiera creído que un árbol tan delgado fuera demasiado para un hombre de tu tamaño. Continuaron andando y llegaron a un cerezo. El gigante tomó la copa del árbol, por donde las cerezas maduran antes, y las dobló hasta el suelo para ponerla en manos del sastrecillo, instándolo a que comiera. Pero este era demasiado liviano para sostener el árbol curvado, y cuando el gigante lo soltó, la copa se disparó nuevamente a su sitio, arrojando el sastrecillo por los aires a gran altura. Al caer a tierra, ileso, el gigante le preguntó: ¿qué es esto? ¿Acaso no tiene la suficiente fuerza como para sostener un arbusto? ¿Que no tengo suficiente fuerza? ¿Cómo puedes decir algo semejante de alguien que mató a 7 de un solo golpe? He saltado por encima del árbol, porque ahí abajo hay unos cazadores disparando a unos matorrales. Prueba a hacerlo tú ahora, a ver si puedes. El gigante lo intentó, pero no pudo saltar por encima del árbol, y se quedó agarrado a las ramas superiores. Una vez más, el sastrecillo había vencido. Muy bien, dijo el gigante, ya que eres tan valiente, te llevaré a nuestra gruta para que pases la noche con nosotros. Y es así que el pequeño hombre aceptó de buen grado, y los dos se pusieron en camino. Cuando llegaron a la gruta, los demás gigantes estaban comiendo sentados frente al fuego. Cada una tenía en las manos un cordero asado. El sastrecillo miró a su alrededor y pensó que aquel sitio era mucho más espacioso que su pequeña tienda. El gigante le señaló una cama y le mandó que se acostara, pero como ésta era demasiado grande para él, se acurrucó en una esquina en lugar de tenderse en el centro. A medianoche, cuando el gigante creyó al sastre profundamente dormido, se levantó, tomó un garrote de hierro y de un solo golpe partió la cama en 2. Esto le servirá de lección, pensó. Al romper el alba, los gigantes se fueron al bosque, olvidándose del pequeño hombre. Mas cuando lo vieron llegar tan campante y jovial como de costumbre, se quedaron aterrorizados.
Creyeron que iba a matarlos a todos y huyeron tan lejos como sus piernas se los permitieron. El sastrecillo continuó su camino y después de haber andado muchos días, llegó al jardín de un gran palacio. Como se sentía muy cansado, se tendió en la hierba y se quedó dormido. Y mientras dormía, unos cortesanos se acercaban a pasar por allí, lo examinaron de arriba abajo y descubrieron la inscripción de su cinturón: 7 de un solo golpe. «Por todos los diablos», exclamaron, «sin duda se trata de un héroe de guerra. ¿Pero qué puede estar haciendo aquí en tiempos de paz? Debe de ser un señor muy poderoso». Fueron entonces a contárselo al rey. «Si hubiera una guerra», le dijeron, «un hombre como este podría ser muy útil. No le dejen marchar por ningún motivo». El rey juzgó que era un buen consejo y envió a uno de sus cortesanos para que ofreciera al sastrecillo un puesto en su ejército. El cortesano volvió entonces donde se encontraba dormido el sastrecillo. Esperó a que éste abriera los ojos y se desperezara y le transmitió la oferta. «Para eso he venido», dijo el sastre. «Estaré feliz de entrar al servicio del rey». Así pues, lo recibieron con todos los honores y le asignaron una habitación en la corte. Pero los soldados, impresionados por el hombrecillo, querían tenerlo a 1000 millas de distancia. «¿Qué será de nosotros?», se decían. «Si tenemos algún problema con él, se nos echará encima y matará a 7 de un golpe. En poco tiempo no quedaría ninguno de nosotros». Así que se reunieron en consejo, fueron ante el rey y le pidieron que los relevara de su servicio. «No podemos estar a la altura de un hombre que mata a 7 de un solo golpe», le dijeron. Al rey le entristecía perder a todos sus fieles soldados por uno solo, y hubiera deseado no haber conocido al sastrecillo. De buena gana se hubiera deshecho de él, pero no se atrevía a despedirlo por temor a que el héroe lo matase a él y a su pueblo y se apoderara del trono. Después de pensar mucho en ello, el rey tuvo por fin una idea. Mandó decir al sastrecillo que tenía una oferta que un héroe de su talla no podía rehusar. En un bosque del reino vivían 2 gigantes que devastaban los alrededores, matando, saqueando y quemando, y nadie se atrevía a acercarse a ellos temiendo por su vida. Si él atrapaba y mataba a los gigantes, el rey se comprometía a entregarle a su única hija como esposa y la mitad de su reino como dote. Además de esto, el rey enviaría con él a 100 caballeros para que lo escoltaran en la empresa. «Esto me viene como anillo al dedo. No todos los días me ofrecen una hermosa princesa y la mitad de un reino», pensó el sastrecillo. «Trato hecho», replicó. «Me ocuparé de los 2 gigantes, sin ninguna necesidad de los 100 caballeros. No crean que un hombre que mata a 7 de un golpe se va a asustar de 2». El sastrecillo partió con los 100 caballeros en la retaguardia. Cuando llegaron al borde del bosque, se volvió y les dijo: «Quédense aquí, me encargaré yo solo de los gigantes». Luego se internó en el bosque, escudriñando atentamente a izquierda y derecha, hasta que por fin divisó a 2 gigantes dormidos bajo un árbol. Roncaban tan fuerte que sacudían las ramas. Rápido como un rayo, el sastrecillo tomó unas piedras y se llenó con ellas los bolsillos. Luego trepó a un árbol y se deslizó por una de las ramas hasta estar justo encima de los gigantes dormidos. Entonces empezó a arrojar una piedra tras otra sobre el pecho de uno de ellos. Este no se percató de ello durante un largo rato, pero por fin se despertó y dándole un codazo a su compañero, exclamó: «¿Por qué me estás golpeando?». «Estás soñando», contestó el otro, «yo no te estoy golpeando». Cuando se acostaron otra vez a dormir, el sastrecillo le arrojó una piedra al otro gigante.
¿Qué te pasa? ¿Por qué me apedreas? Yo no te apedreo, gruñó el primero. Discutieron un rato, pero como estaban demasiado cansados todavía, los ojos volvieron a cerrárseles. Entonces el sastrecillo tomó la piedra más grande que tenía y la arrojó con toda su fuerza al pecho del primer gigante. «Esto se pasa de la raya», dijo el gigante, y saltando, enfurecido sobre los pies, empujó a su compañero tan fuerte contra el árbol que lo hizo sacudir. El segundo gigante le respondió con la misma moneda, y los dos se encarnizaron de tal modo que empezaron a arrancar árboles de raíz y a apalearse el uno al otro hasta que los dos cayeron muertos al suelo. Entonces el sastrecillo saltó del árbol, diciéndose para sus adentros: «Por suerte no arrancaron este árbol en el que yo estaba. Hubiera tenido que saltar a otro como una ardilla. Pero los sastres somos muy rápidos». Luego sacó su espada, hizo con ella unos buenos cortes en el pecho de los gigantes y volvió donde esperaban los caballeros. «Misión cumplida. Les he dado su merecido». Estaban tan desesperados que arrancaron árboles de raíz para pelear, pero eso de nada podía servirles contra un hombre que mata a 7 de un golpe. «¿Ni siquiera estás herido?», preguntaron los caballeros. «Claro que no, no tengo ni un rasguño». Los caballeros no podían creerle, de modo que se internaron en el bosque con sus caballos, y allí encontraron a los gigantes tendidos en un charco de sangre, y todos los árboles arrancados junto a ellos. El sastrecillo regresó a palacio y le pidió al rey la recompensa prometida, pero éste lamentaba su promesa e ideó otra forma de deshacerse del joven. «Antes de entregarte a mi hija y la mitad de mi reino, tendrás que realizar otra tarea. Hay un unicornio suelto en el bosque y está causando mucho daño. Deberás atraparlo». «Si 2 gigantes no me asustaron, menos aún me asustarán un unicornio. 7 de un golpe es mi divisa». Así que se internó en el bosque con una soga y un hacha, y nuevamente le dijo a los caballeros que iban con él que lo esperaban en el borde del bosque. No tuvo que buscar mucho, ya que enseguida apareció el unicornio y se precipitó hacia el sastre, intentando atravesarlo de punta a punta con su cuerno. «No tan rápido», dijo, «no te va a resultar tan fácil». Se quedó quieto, esperó hasta que el unicornio estuvo cerca de él y se ocultó con agilidad detrás de un árbol. El unicornio se lanzó con toda su fuerza contra el árbol, y su cuerno quedó tan enterrado en el tronco que no pudo volver a sacarlo. Estaba atrapado. «Lo tengo», exclamó el sastrecillo. Salió de su refugio, ató la cuerda alrededor del cuello del unicornio y con un hacha cortó la madera, liberando el cuerno del animal. Hecho esto, condujo a la bestia hasta el rey. Pero por segunda vez el rey no quiso cumplir su promesa y le encomendó una tercera tarea. Antes de la boda era preciso que el sastrecillo capturara a un jabalí que devastaba los bosques. El rey añadió que los cazadores reales le prestarían ayuda. «Encantado», dijo el sastrecillo, «es un juego de niños». Como había hecho anteriormente, tampoco en esta ocasión permitió que los cazadores se internaran con él en el bosque, y éstos se alegraron mucho de ello, ya que en varias ocasiones el jabalí les había dado tal recibimiento que no tenían el menor deseo de repetir la experiencia. Cuando el jabalí vio al sastrecillo, apretó la mandíbula y con la boca llena de espuma se arrojó sobre él. Pero su agilidad salvó al héroe de quedar aplastado por la bestia, ya que de un brinco se refugió en una ermita que había en aquel lugar. El jabalí se precipitó tras él, pero el sastrecillo saltó por la ventana, corrió hacia la entrada y cerró velozmente la puerta, atrapando así al animal enfurecido, demasiado pesado y torpe como para saltar por la ventana. Entonces el sastrecillo volvió a donde estaban los cazadores
y les ordenó que fueran a ver a la presa con sus propios ojos. Él se encaminó a palacio y fue a ver al rey, quien esta vez hubo de cumplir su promesa aún a su pesar, y le entregó a su hija y la mitad de su reino. Si hubiera sabido que, lejos de ser un héroe de guerra, el novio era solo un sastrecillo, se hubiera sentido aún más infeliz de lo que se sentía en aquel momento. De modo, pues, la boda fue celebrada con gran esplendor y poca alegría, y el sastre se convirtió en rey. Una noche, la joven reina oyó hablar en sueños a su marido. «Vamos, muchacho», decía, «apresúrate con ese jubón y remienda ese pantalón antes de que se te rompa esta vara en la cabeza». Así se enteró de cuáles habían sido sus comienzos en la vida. A la mañana siguiente se lo contó a su padre, dolorida, y le rogó que le ayudara a deshacerse de su marido, que se había revelado como un vulgar sastre. El rey la tranquilizó y le dijo: «Deja la puerta abierta de tu habitación, sin llave por esta noche. Mis criados esperarán afuera. Una vez que se haya dormido, entrarán, lo atarán y lo pondrán en un barco que partirá a la otra parte del mundo». La joven reina se puso muy contenta, pero el escudero del rey, que era amigo del héroe, escuchó la conversación y transmitió al sastrecillo la intriga. «Pues no se saldrán con la suya», dijo éste. Aquella noche se fue a la cama con su mujer a la hora habitual. Cuando ella creyó que estaba dormido, se levantó, abrió la puerta y volvió a acostarse. El sastrecillo, que solo disimulaba dormir, dijo en voz alta: «Vamos, muchacho, apresúrate con ese jubón y remienda ese pantalón antes de que te rompa esta vara en la cabeza. He derribado a 7 de un solo golpe, he matado a 2 gigantes, he cazado a un unicornio y a un jabalí. ¿Acaso es que voy a tener miedo ahora de esos bribones que están ocultos tras mi puerta?». Al oír esto, los criados se aterrorizaron. Ninguno de ellos se atrevió a poner las manos sobre el sastrecillo y echaron a correr como si los persiguiera el mismísimo diablo. Y así fue como el sastrecillo siguió siendo rey por el resto de su vida.